Bienvenido a tu programa de salud y bienestar, Hablaremos de la salud en la actualidad. de cómo manejar el bienestar que tenemos. Tendremos doctores, médicos generales, internistas y especialistas. Estaremos preocupados por tu salud. Muy buenas noches, ya estamos aquí nuevamente en Salud y Bienestar. Tenemos en compañía a nuestro gran amigo el doctor René Nájera Alvarado, que es neurólogo, y vamos a hablar sobre la epilepsia. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Doctor, entremos en tema. ¿Qué es epilepsia? Bueno, la epilepsia es un término que se utiliza precisamente para designar una enfermedad o una serie de situaciones que se presentan en la cual se afecta el estado de conciencia muchas veces en los pacientes por una actividad anormal a nivel cerebral. El término como tal es como latigazo, caer de pronto, así, más o menos es el término que se acuñó, pero epilepsia generalmente nos denota una actividad anormal en algún área del cerebro que implica algunas alteraciones en las funciones. ¿Afecta a cuánto tipo de personas? Puede afectar a cualquier edad, no hay límite en la que se pueda presentar. Relativamente puede ser más frecuente en los menores de 20 años o la detección es más frecuente en menores de 20 años, pero a cualquier edad puede afectar la epilepsia. Bueno, pues vemos que esta enfermedad muy agresiva y nuestro amigo el doctor René Nájera nos va a orientar cómo debemos de tratarnos y cómo debe ser tratado un paciente. Doctor, cuando hay una epilepsia, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, epilepsia es el término, utilizamos ese término como un término global, sin embargo hay crisis de diferentes tipos. Hay crisis en las cuales se altera la conciencia desde un principio y hay crisis en las cuales no se altera la conciencia. Las crisis que no se alteran la conciencia, por ejemplo, son de varios tipos, puede ser lo que llamamos crisis parciales. El término parcial se designa a un área del cerebro en especial que es el que se descontrola. Entonces hablamos de una crisis parcial motora, por ejemplo, cuando parte de la corteza motora es la que tiene una activación anormal y podemos ver una persona que de repente se le mueve alguna parte del cuerpo, puede ser una mano, pueden ser dedos, toda la extremidad, ya sea la inferior o sea la superior, o partes de la cara, por ejemplo, o alteraciones en el lenguaje. Eso llamamos crisis parciales porque no se altera la conciencia, el individuo se da cuenta de que algo le está sucediendo y sabe que es un fenómeno que no puede controlar, no lo pueden ayudar a controlar hasta que solo cede. Una vez que cede, que es una cuestión de, puede ser segundos o unos pocos minutos, y desaparece por la falta de activación neuronal. Esas son las crisis parciales, digamos. Y puede ser también sensoriales, una gente puede sentir que de repente se le duerme parte del cuerpo, que también lo mismo, puede ser dedos, puede ser toda una extremidad, o puede ser cara, etcétera, pero todos los fenómenos tienen una característica, inician súbitamente y terminan súbitamente, y en ocasiones puede quedar una sensación de fatiga y puede haber un poco de dolor de cabeza después de estos eventos, y son repetitivos. El término epilepsia implica la repetición del fenómeno, más de un fenómeno en el transcurso de la vida, que se está repitiendo, y esto es lo que designa el término epilepsia. Hemos visto también que hay personas que en la vía pública puede caer un brote como que es de epilepsia. ¿Qué debemos de hacer en la vía pública? Bueno, hablando primero de la gente que cae, es el otro tipo de crisis, son las crisis que llamamos generalizadas. El término generalizado implica que el paciente pierde la conexión con el medio ambiente, pierde la conciencia desde que inicia la crisis, y en el más frecuente, digamos, o el más común, o el que la gente mal impacta, es el individuo que de repente súbitamente cae y empieza a moverse. Se muerde la lengua, tiene salivación. La salivación que tiene es porque no puede deglutir la saliva y por eso va hacia el exterior. Y el paciente empieza a sacudirse, tiene esas sacudidas generalizadas, generalmente con los ojos abiertos permanece y se puede lastimar porque él no puede controlar. Entonces, cuando vemos un paciente como ese tipo de situaciones, lo único que hay que hacer es aflojar si alguna prenda está apretándolo,
voltearle la cara hacia uno de los lados, precisamente para evitar que si llega a vomitar se vaya a ir hacia el árbol respiratorio, y es lo que llamamos broncoaspiración, y vaya a ocasionarle otro problema, y esperar que le pase la crisis y evitar que se golpee el cráneo, nada más. Una vez que pasa la crisis, el paciente generalmente está confuso, desorientado, como si estuviera atontado, puede levantarse, puede vomitar, puede decir algunas palabras confusas, y después de esto generalmente tienen mucha fatiga, entonces se quedan dormidos. Y al despertar, despiertan con dolor de cabeza, todo adolorido, y no saben qué pasó. En las crisis generalizadas, que son las que se afecta a la conciencia, el cerebro no puede guardar ninguna información, no graba eso que sucedió. Entonces el paciente se da cuenta que algo le sucedió porque está rodeado de gentes, o ya va en la ambulancia, o ya está en el hospital, y no sabe qué sucedió hasta que se le informa. No hay conciencia ni guarda esa información. Esas son las crisis generalizadas. Entonces, si queremos auxiliarlo, es eso, esperar que le pase la crisis, voltear la cabeza hacia un lado para evitar que el vómito lo afecte, y nada más. Y obviamente llevar a los servicios de emergencia, como la Cruz Roja, por ejemplo. Estamos viendo que en la actualidad hay personas que pues vemos que ya ahorita les da pánico ver a una persona que le dé un brote de epilepsia y no saben cómo manejarlo. Entonces, en lo general, ¿cómo lo haríamos, doctor, para que estas personas se concientizaran y ayudar a estas personas, valga la expresión? Lo que mencionaba, primero auxiliarles en el momento, llamar a los servicios de emergencia. En este caso tenemos en Cruz Roja personal altamente capacitado para ese tipo de atenciones, llevarlas a un hospital, si es la primera vez que les da un evento de estos, porque lo que nos preocupa en los primeros eventos es que puede deberse a muchos factores que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Si es un paciente que ya es conocido, que tiene crisis epilépticas, de todos modos, porque hay que ajustar a lo mejor medicamentos, aunque en México lo más frecuente de descontrol es que el paciente suspenda sus medicamentos. Y al suspenderlos, esto nuevamente reactiva la actividad epiléptica y les dan las crisis. Entonces, ¿qué debemos hacer si una persona ve que alguien convulsiona en la calle y se cae? Llevar a los servicios de emergencia, evitar ponerles alcohol y una serie de cosas, a veces les quieren dar respiración de boca a boca, etcétera. No hay necesidad de eso, ni ponerles nada. Muchas veces a algunos pacientes les ponen alguna sustancia, alcohol, etcétera, y llega a caerles en los ojos o en las mucosas y esto les provoca mayor problema. Nada, esperar que pase la crisis, llamar a servicios de emergencia y se traslada. Y nada más, es lo único que hay que hacer con esos pacientes, y de esa manera los auxiliamos y evitar nuevamente que se vaya a lastimar, que no se vaya a golpear el cráneo, y pues ponerlo en un sitio lo mejor posible, que no esté al sol, por ejemplo, que esté en la sombra, y auxiliarlo en ese momento, y llamar a familiares si es posible, antes a los servicios de emergencia, y a los familiares si es posible llamarlos si lo conocen. Bueno, pues estamos viendo que es importante cuando una persona cae en estos brotes de epilepsia, pues apoyar y no escandalizar, no obstruir las mismas vías de comunicación, respiración. Y yo siento que es importante hasta en la escuela concientizar hasta los mismos docentes, compañeros, para cuando haya ese tipo de brotes. Así es. De hecho, la sociedad muchas veces es un problema en el cual la gente tiene un daño, no sé qué se imaginen desde el punto de vista cerebral, y les da mucho temor. La epilepsia es como cualquier enfermedad, se puede controlar perfectamente bien. 9 de cada 10 pacientes con epilepsia, niños o adultos, se controlan bastante bien. Entonces, hablar de control es decir que es un paciente con medicamentos en los cuales no vamos a tener ninguna crisis, ningún evento. Ese es el objetivo del tratamiento. Entonces, muchas veces en las escuelas los marginan y los hacen a un lado, les da temor que jueguen o que hagan alguna actividad. No, al contrario, pueden hacer su actividad normal. Lo único que se les evita a los pacientes con epilepsia es que tomen sustancias que tengan cafeína en general, porque la cafeína es un estimulante. Y recordemos que la cafeína viene pues en el café, en los refrescos negros, entonces eso los tienen que evitar de por vida. Bebidas que tengan alcohol, por ejemplo, es de por vida. Y sus medicamentos jamás olvídalos, esa es una de las fallas frecuentes. Las gentes, una vez que se controlan, al ver que están controlados, bajan las dosis, suspenden medicamentos y obviamente se vuelven a descontrolar.
Valga la pena decir que ningún paciente con epilepsia debe ser marginado, de que no puede estudiar, no pueda trabajar, pueden hacer cualquier actividad. En las actividades de trabajo, obviamente algunas de ellas tienen restricciones, como no manejar vehículos, por ejemplo, motorizados, o algunas máquinas que tengan algún riesgo potencial para un paciente. Pero fuera de eso, pueden hacer cualquier otra actividad, llevar una vida prácticamente normal, excepto lo que acabo de mencionar. Eso es muy importante. Bueno, doctor, una pausa y vamos a regresar nuevamente con usted. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Regresamos nuevamente, muy buenas noches, con nuestro amigo el doctor René Nájera Alvarado, neurólogo, de aquí de Zamora. Doctor, en caso de una crisis, ¿qué debemos de hacer? Ya lo comentábamos, pero también un fenómeno que llega a presentarse es lo que llamamos el aura epiléptica. Algunos pacientes, no todos, llegan a presentar una especie de aviso, que es lo que llamamos el aura. Las crisis en general, las generalizadas a las que la gente está más acostumbrada a ver, es cuando el paciente siente que algo le va a suceder. Puede tener esa sensación de extrañeza, puede tener un síntoma cualquiera en su organismo y sabe que algo le va a pasar. Esa aura dura unos cuantos segundos y luego viene la crisis, pero no todos los pacientes. Hay gente que cree que puede predecir o puede darle tiempo a que se pueda proteger o guarecer. No es así, no se deben de confiar a esto. La aura no siempre se presenta, solamente en algunos pacientes se llega a presentar, entonces no hay que confiarse en ese contexto. Hay algunas crisis que no tienen ni siquiera aura, por ejemplo las ausencias, que son las crisis que anteriormente se llamaban de pequeño mal, que se dan tanto en adultos como en niños. Esas duran generalmente menos de un minuto y el paciente está platicando como nosotros y de repente, como si se desconectara de la realidad, y queda con la mirada fija, puede ver chupeteo en los labios, y después de unos cuantos segundos sigue como si nada hubiera pasado. Aquí no hay un fenómeno que llamamos el posictal. En cambio hay unas crisis que llamamos parciales complejas que pueden ser algo similar, en el cual el paciente de repente se desconecta también, queda con la mirada fija, puede inclusive caminar, puede emitir algunos sonidos, puede responder en forma inadecuada a lo que se le pregunte. Generalmente duran estas menos de 3 minutos, pero sí más de 1 minuto. Y el paciente después de esto queda cansado, le da sueño también y obviamente tiene amnesia del evento, no se acuerda lo que le pasó. Esas son crisis que llamamos que no son de mucho movimiento, que la gente a veces cree que se quedaron distraídos, que en fin, y no es así, es una forma de epilepsia. Y hay que alertarlo sobre todo en los niños porque cuando hay un foco epiléptico en descontrol, el rendimiento escolar de los niños obviamente baja en forma muy importante. ¿Por qué? Porque ese cerebro no está funcionando bien. Una vez que los controlamos, otra vez los niños vuelven a repuntar en sus calificaciones, en toda esta serie de cosas. Entonces, el diagnóstico es muy importante, establecerlo y sobre todo lo más tempranamente posible, porque de eso depende el pronóstico. Entonces, un paciente mal diagnosticado va a tener crisis con cierta frecuencia y va a haber deterioro de su cerebro. Pero cuando se le diagnostica a tiempo, generalmente podemos llevarlo, sobre todo en etapas tempranas, lo podemos llevar una vida prácticamente dentro de lo normal. Doctor, hemos visto también que hay familias o padres de familia
que pues se sienten consternados y confusos al saber que tienen epilepsias o su hijo o hija en estos pequeños brotes, ya sea en lo general o lo cortito como le llamamos. Entonces, ¿qué haríamos para que la gente o los mismos padres de familia dieran una buena orientación? Bueno, se les tiene que, primero los papás, muchas veces los papás o las mamás y en muchas otras ocasiones los maestros, se dan cuenta de que a algún niño o algo le pasa. Los familiares también se pueden dar cuenta de los adultos. Lo que hay que hacer primero es llegar al diagnóstico, ¿verdad? Llevarlo a la consulta, hay que estudiarlo. Los estudios básicos para esto es un electroencefalograma que nos deja ver la actividad cerebral, cómo está funcionando y en dónde puede estar el sitio anormal de funcionamiento. Y de ahí ya pasamos a ver si hay necesidad o no de hacer otra serie de estudios, tanto de sangre o estudios del cráneo, del cerebro, pues como puede ser la tomografía o la resonancia. De eso ya dependerá de cómo uno explore y uno encuentre detalles o no. Una de las causas frecuentes en nuestro medio, digamos, de crisis o de epilepsia, muchas veces es problemas al momento de nacer. Trabajos de parto que se prolongan muchas horas, el uso a veces que es necesario, desgraciadamente, de fórceps o alguna otra circunstancia que pueden provocar alguna alteración. Otras son enfermedades durante el primer año de vida, con fiebres elevadas, etcétera, estados de malnutrición. En fin, hay muchos factores que pueden incidir, pero lo más importante es el diagnóstico. Muchas veces se cae en el error de que la gente piensa que es por el crecimiento, que es por el desarrollo, que es por algún otro factor, que comió esto, que comió lo otro. No, el paciente que tiene una crisis, algo tiene en su cerebro y le está pasando algo. Y se tiene que estudiar, aunque sea una sola crisis. Y ya nosotros estableceremos si requiere o no medicamentos. Eso es lo que es importante de hacer. Doctor, oye, en el caso de epilepsia, ¿cree usted que es hereditario? Hay algunas formas de epilepsia que tienen un factor de herencia. En términos generales se considera que la familia o un paciente que tiene epilepsia tiene un riesgo del 25% de que sus descendientes desarrollen epilepsia. Hablar de riesgo es decir que si yo me subo a un camión, pues tengo el riesgo del que el camión choque o se le ponche una llanta, pero no necesariamente quiere decir que porque yo me suba le va a pasar. El riesgo es eso, que cabe la posibilidad de que alguno de sus descendientes puedan tenerlo, pero no necesariamente que lo van a padecer. Algunas formas de epilepsia con factor de herencia que no son tan frecuentes, ¿verdad? Sí existen, pero son las menos, ¿verdad? En nuestro país, digamos, una de las causas frecuentes de epilepsia es la cisticercosis cerebral. La gente a veces se imagina que un cisticerco le anda caminando por el cerebro y todo ese de cosas. No, el cisticerco es un parásito que llega, donde se queda ahí finalmente va a morir, pero tanto en la forma viva, por así decirlo, que es la quística, o en la forma calcificada, pues estos pueden dar cualquiera de esos fenómenos. Entonces es frecuente. La otra son los problemas al nacer, que ya mencionábamos, ¿verdad? No respirar adecuadamente, las atenciones inadecuadas de los partos, etcétera. En nuestro país todavía se atienden muchos con parteras, etcétera, y hay parteras muy calificadas, pero no todas son así. Entonces son factores de riesgo, ¿verdad? Que pueden desencadenar una epilepsia en algún paciente. Entonces eso es lo que vemos con cierta frecuencia, ¿no? ¿Se puede confundir y asociar con más enfermedades? Por supuesto que sí. De hecho, por eso hacemos el diagnóstico. El diagnóstico nos lleva a determinar la causa. Yo hablo de la causa frecuente, las que acabo de mencionar, pero también puede haber tumores, malformaciones arteriovenosas, trastornos metabólicos, aquellos pacientes con problema tiroideo, diabético, hepático, etcétera, pueden tener algún problema de ese tipo de epilepsia. El uso de sustancias. Ahora, por ejemplo, el uso de drogas, sobre todo, por ejemplo, como la cocaína, que provoca microinfartos en el cerebro, y esto puede desencadenar después epilepsia. Sí, o sea, hay una gama enorme de causas que pueden disparar una crisis. Por eso es que todos los pacientes, a cualquier edad, se deben de estudiar y se deben de tratar. La epilepsia, nosotros hablamos de que puede ser curable, ¿verdad? Y puede ser curable hasta en el 70-80% de los casos. ¿Y cómo hablamos de curación? Bueno, y que eso sí lo tengan muy presente la gente. O sea,
Para hablar de curación de epilepsia tiene que pasar 4 años que no tenga ningún tipo de eventos, crisis de ningún tipo. Hacemos un electroencefalograma cada año, no tiene caso hacerlo con menos tiempo, ¿verdad? Y estar seguros de que no hay otra alteración. Pasan los 4 años, debe estar medicado adecuadamente, y una vez que pasan los 4 años y que vemos que hay modificación electroencefalográfica, podemos quitar medicamento gradualmente, nos llevamos alrededor de 6-8 meses, y generalmente el 70 al 80% de esos pacientes no vuelven a convulsionar. Entonces, sí es posible tratarla, sí es posible que pacientes lleguen a dejar de tomar medicamentos, por supuesto que sí, pero es llevar un régimen adecuado. Muchas veces la gente suspende medicamentos antes del tiempo y esto hace que tengan recaídas otra vez y volver a estar constantemente usando medicamentos. Doctor, pues sí hemos visto en la actualidad que mucha gente, hay mucha ignorancia en controlar tanto a familiares como a personas que se van encontrando por la calle y pues quieren ser médicos, quieren dar indicaciones de qué se puede hacer y cómo lo pueden tratar. Lo que pasa es que la epilepsia es tan antigua como el ser humano y han surgido toda una gama y una serie de creencias alrededor de esto. Y la gente acostumbra a que darles esto, que darles lo otro, que se cura con esto, que se cura con lo otro. Debemos recordar que la epilepsia no tiene un patrón. No podemos decir que un paciente va a convulsionar cada 3 días o cada semana o cada mes. Nunca sabemos cuándo. Por eso de ahí que esperamos 4 años con tratamiento sin crisis. Quiere decir que si un paciente tuviera 1 año, 2 o 3, suspende medicamento, le da una crisis, lo que llevaba no cuenta. Tiene que ser 4 años sin ningún tipo de eventos. Entonces la gente acostumbra a darle remedios caseros, algunos creen que son inclusive brujerías, en fin, una serie de fenómenos. Y no es cierto, la epilepsia tiene su centro en el cerebro, algo está fallando, algo está funcionando mal, hay que llevarlo a que funcione bien y ese paciente puede tener un buen pronóstico. Entonces no vale la pena que la gente gaste en supercherías o algunas otras situaciones que lo único que van a hacer es retrasar el tratamiento, aumentar el daño cerebral y complica mucho que los podamos llevar a un buen control. Entonces, acercarse a su médico, ¿verdad? En este caso pueden acercarse a los especialistas, a los neurólogos, ¿verdad? Para que se haga el diagnóstico, se les estudie adecuadamente y se les medique. Es lo que hay que hacer. Bueno, pues les seguimos invitando a que nos vean a través de tabandu.com y el teléfono es 520-5757. Y una pausa y regresamos con ustedes.
Pues ya regresamos, muy buenas noches y les seguimos recomendando que nos visiten a través de tabandú.com.mx y el teléfono es 520-5750 y 7, perdón. Estamos, doctor, con la enfermedad que está ahorita, a ver si como dicen por ahí, de moda, ébola. ¿Cuál es su opinión y su comentario? Bueno, precisamente les comentaba antes de que empezáramos a charlar, de que en Cruz Roja estamos muy interesados en abordar una serie de temas para la población general y estamos haciendo ya un calendario. Vamos a dar una plática cada mes en el aula de la Cruz Roja, donde creemos que pueden entrar 45 o 50 gentes probablemente. No va a tener ningún costo, ¿verdad? Y todos los temas que queremos abordar son precisamente del conocimiento, para que la gente tenga una cultura médica mejor. Vamos a iniciar con ébola precisamente, ahora el 14 de noviembre, va a ser de 8 a 9 de la noche, la entrada es libre, hasta con el cupo que tengamos limitado, 45 o 50 gentes probablemente, y queremos empezar con ébola porque ahorita no es tanto que esté de moda, sino que es una enfermedad que la OMS cataloga como que puede ser un riesgo potencial a nivel mundial. Entonces es una enfermedad mortal hasta el momento, en la gran mayoría, prácticamente, o sea, más del 90%. No existe una cura hasta el momento. Hay algunos medicamentos que están utilizando, algunos con éxito muy relativo, y están tratándose de sacar vacunas y una serie de cosas. Precisamente Canadá ayer anunció que va a lanzar precisamente una probable vacuna para ver si es funcional en los seres humanos. Pero la gente muchas veces entra en pánico con mucha facilidad. Entonces queremos que sepan que es una enfermedad que no se transmite tan fácilmente, hay que estar en contacto con las sustancias, ya sea la sangre, las secreciones, etcétera, del que esté infectado, y no es tanto para entrar en ese pánico atroz como nos pasó la otra vez con la gripe, ¿no? Que se estaba hablando del H1N1, ¿no? O sea, entonces yo creo que es que se esté informada la gente, entonces les va a dar todo un pormenorizado para que entiendan qué es el ébola, a qué se puede, digamos, cuáles son los riesgos potenciales, qué hacer ante la posibilidad, y la gente pues tenga esa información. Pero también vamos a abordar en la Cruz Roja cada mes diferentes temas, y así vamos a hablar. El segundo tema que vamos a abordar en enero es sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes? ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo se controla? Y la gente puede preguntar todo lo que quiera de este tipo de enfermedades. De hecho, tenemos todo el año programado ya con algunos médicos que se han puesto vamos a lo que nosotros les hemos solicitado, y están muy dispuestos a abordar esos temas para que la gente tenga mejor cultura en ese sentido. Y esto es bueno también porque nos evita complicaciones. Cruz Roja siempre piensa en la prevención, ¿verdad? Que la gente pueda evitar mayores daños si ya tiene un problema, o bien que pueda evitar un problema que lo puede llevar a una situación pues que afecte su salud. Entonces son entradas libres, se pueden comunicar a las instalaciones de Cruz Roja, pueden hablar al 065 y se les va a ir informando de toda esta programación. Y sin costo, es gratuito. Es importante comentar también, oiga doctor, ¿y qué es cuando hay una gripe? Le conocen como si fuera lepra. ¿Qué es lepra? Entonces, pues hay mucha confusión entre que es una gripe, que es si fuera lepra. No, no tiene nada que ver, ¿no? Lepra es otra cosa, un bacilo de Hansen, que es una enfermedad que afecta al nervio, ¿verdad? Y tiene algunas manifestaciones en la piel y todo eso. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Una droga nueva. ¿De qué? No, pero es otra cosa diferente. Hay una sustancia que sí afecta, inclusive en la piel, y da manifestaciones. Es una droga que se está utilizando en Estados Unidos, lleva una potencia similar a las metanfetaminas y llega a provocar inclusive daño a nivel de tallo cerebral, eso sí. Pero en México no se han visto y reportado casos, eso ha sido en Estados Unidos. Entonces eso no, yo no creo que sea, no es tan frecuente, por así decirlo, que nos afecte en la población, ¿no? Estamos viendo que ahorita la juventud está explorando de todo tipo de drogas y pues hasta bebidas.
y podemos ver que podemos concientizarlos a través de estas pláticas que está haciendo Cruz Roja. Y bueno, pues creo yo, doctor, que podemos comunicarlos y invitarlos a que acudan a Cruz Roja a través de su buena información. Bueno, el tema de drogas no es un tema que vayamos a tocar porque existen temas en México que son, digamos, nosotros nos basamos en las estadísticas que manejamos. En Cruz Roja vemos que los problemas metabólicos, por ejemplo, los problemas cardiovasculares, los problemas neurológicos, los problemas, digamos, de agresión entre los seres humanos, peleas, riñas, etcétera, digamos, los accidentes con automotores, inclusive también lo que son bicicletas, motocicletas, todo eso es lo que más frecuentemente vemos. Entonces, en base a esa estadística que tenemos nosotros, es donde estamos desarrollando esta temática. El término de drogas no lo manejamos porque el gobierno tiene pues muchas instancias que están manejando esta serie de cosas y mucha información que están manejando. Entonces, Cruz Roja no aborda el tema, está más que nada metido en lo que es la prevención. Sí fomentamos, ¿verdad?, los valores que tenemos como institución. Les pedimos a la gente que se acerque, necesitamos voluntarios para desarrollar programas dirigidos a la sociedad, a la prevención de enfermedades, a que se cuiden y una serie de situaciones que manejamos. Los temas que ahora queremos abordar son precisamente de lo que nosotros vemos que es más frecuente. Por eso hablo de diabetes, vamos a abordar problemas de neumonías, vamos a abordar problemas de parasitosis, vamos a abordar toda una serie de situaciones, problemas tiroideo, cardiovasculares, etcétera, que es lo que sí estamos viendo con frecuencia y que cada vez la gente pues no busca los medios adecuados para poderse atender y sobre todo para prevenir complicaciones, ¿no? ¿Por qué una gente tiene que llegar al infarto al miocardio? ¿O por qué tiene que llegar a una insuficiencia renal por descontrol diabético? ¿O por qué tiene que tener parásitos todavía en nuestro siglo XXI, que ya niños todavía con parásitos, parasitosis importantes o diarreas, etcétera? Entonces, eso es lo que nos importa mucho abordar, sobre todo en la población que no tiene esa información. Entonces queremos ir aumentando la cultura médica y dependerá ya los siguientes años de la problemática que vayamos viendo el desarrollo de temas. Doctor, estamos viendo y está tocando un tema que sí es preocupante ahorita, que es ser diabético y una diabetes infantil. Hay diabetes que es infantil y hay otro que le llaman paro diabético. ¿Qué diferencia hay entre un paro diabético y una diabetes infantil? Bueno, nosotros sabemos que diabetes tipo 1 y tipo 2. La diabetes tipo 1, que se manifiesta en etapas muy tempranas de la vida, desde niños, y aquí hablamos de que esos niños, su páncreas no produce insulina y no es capaz, entonces hay que administrar insulina pues desde que es el diagnóstico y van a depender de esto. El diabético tipo 2, generalmente su páncreas va a tener cierta duración y ya dependiendo de la genética que traiga, esto va a llevarle a un desgaste pancreático y digamos en la producción de insulina no va a ser tan deficiente. Y puede ser en la producción o puede ser en la calidad u otros factores que hacen que precisamente se dispare el azúcar. Entonces, esa es la que llamamos diabetes tipo 2. Sí es interesante hablar de que ahorita la diabetes tipo 1, por ejemplo, se han hecho estudios y ensayos en algunos lugares del mundo donde ya se puede hacer con células madre y una serie de cosas, inclusive hablar casi de curación de la diabetes tipo 1. Entonces yo creo que en estos próximos años, con los avances que está habiendo en la medicina, en la biotecnología, en la nanomedicina, todo esto, es muy probable que ahora sí se pueda abordar mucho mejor el problema de diabetes. Pero sí, la gente que ya la tiene que estar controlada, llevar sus dietas adecuadas para evitar que lo lleve a una insuficiencia renal. Y esto llega a provocar toda una serie de complicaciones. Y no nada más el riñón, puede afectar la esfera cardiovascular o inclusive neurológica, etcétera, y que esto le lleva a tener una serie de complicaciones muy importantes. Entonces aquí lo que nos interesa es que la gente entienda cómo puede manejar esta situación, qué es la diabetes, y quitar tantos mitos que hay alrededor de la diabetes y pueda llegar a un mejor control. Hablar de los factores de herencia, etcétera, para que la gente tome conciencia. Bueno, pues continuamos con ustedes, pero les seguimos invitando a que nos vean en tabandú.com.mx. Nuestro teléfono es 520-5757. Y realizamos una pausa
y estamos con ustedes. Esto es Té de Tabandú. Tabandú.com, tu portal de internet. Estás viendo Tabandú, tabandú.com, iluminando tu horizonte. Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México. Correo electrónico radio@tabandú.com. Sitio web www.tabandú.com. Tabandú.com, tu portal de internet. Iluminando tu horizonte. Bueno, ya regresamos. Muy buenas noches con el doctor René Nájera Alvarado. Es un gran amigo, un neurólogo. Y bueno, doctor, ¿qué hay con atenderse con un médico certificado? Y ya ve que ya encontramos médicos, como dicen por ahí, patitos, que se hacen pasar por ser de lo mejor y vienen a complicar la existencia de la familia, el bolsillo, y no resuelven ninguna enfermedad. Bueno, yo creo que las personas deben de entender que ellos, por ejemplo, cuando van con un médico, ya sea medicina general o medicina de especialidad, ellos están pagando un servicio y como tal deben de exigir ese servicio que sea de calidad. Yo creo que ningún médico nos vamos a oponer si nos piden que les mostremos la certificación que tenemos o el título o lo que nos ampare como tal. La gente tiene derecho a hacerlo. Además, que recuerden que es su salud, ¿no? Entonces, si van a consultar a alguien por una problemática que tengan de salud, pues pueden solicitar todo esto. Pero sí que se acerquen a los profesionales, porque muchas veces llegan México, nuestro país, México y toda Latinoamérica, somos muy dados a buscar remedios de muchos tipos. Y es cierto, la herbolaria pues es antigua en nuestro país y desde los aztecas, todo esto, pero no necesariamente va a curar todo. Hay gente que anuncia cosas de curarlo todo. Entonces, que recuerden que los enfermos hay que estudiar la enfermedad, llegar al diagnóstico adecuado y dar los tratamientos adecuados, ¿verdad? Porque muchas enfermedades pueden eliminarse prácticamente y otras crónicas degenerativas se pueden controlar muy bien y evitar complicaciones. Entonces, eso lo hacemos los profesionales de la salud, los médicos, ¿verdad? Ya sea de medicina general o especialidad. Entonces, que lo recuerden, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues que se acerquen a la gente que sabe de esto, ¿verdad? Porque si no, pues gastan demasiado, a veces andan para un lado y para otro y retrasan los tratamientos. Y eso es lo lamentable, ¿no? Creo que sí es importante lo que usted comenta, doctor. Y vamos a recordar que hace unos días estuvo un Congreso Nacional sobre esclerosis múltiple y usted sabe más que nadie, es un experto en neurología, de cómo se diagnostica la esclerosis múltiple y a quién tienen que acudir primero. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad afortunadamente en México poco frecuente, no es tan frecuente afortunadamente. Pero en este caso, de lo que ya hemos comentado en la ciudad que tú presides, la gente debe conocer las manifestaciones de la enfermedad. Los médicos también deben de conocerla, pero como no es tan frecuente, hay muchos mitos también en torno a ella. Pero es una enfermedad que se presenta por brotes, ¿verdad? La gente puede estar sana y de repente tiene un brote que le puede afectar la visión, por ejemplo, y lo deja ciego, ¿verdad? Y hay que tratarla de inmediato para evitar que quede con secuelas como la ceguera, precisamente, o que deje inmovilizada una extremidad o falta de sensibilidad
o cualquier otra circunstancia. Entonces, es una enfermedad que es así, por brotes, el primer brote, y luego pueden pasar semanas o meses, y luego tener un segundo brote. Y obviamente estos tipos de pacientes hay que hacerle estudios diversos para llegar a comprobar que sea una esclerosis múltiple. Hasta ahorita esa enfermedad no tiene tratamiento, ¿verdad? Pero sí puede ser manejada durante los brotes para evitar las secuelas importantes. Desafortunadamente, los pacientes que a veces vemos ya han tenido varios brotes que los han lesionado, les dejaron algunas áreas del cerebro sin funcionamiento, y es cuando lo vemos nosotros. Entonces, yo creo que esto la gente, pues como cualquier enfermedad, ¿verdad? Algo que sucede en su organismo, deben de acudir a los profesionales de la salud para precisamente el estudio y diagnóstico adecuado. Eso es lo que es importante. Se ha visto los casos, ¿es más frecuente en las mujeres que en los hombres o hay otra versión? La esclerosis múltiple no, es un poco más frecuente en mujeres que hombres. Decían que, o se dice, que esta esclerosis nada más ataca entre 20 y 40 años. ¿Cuál es la forma de diagnosticar y ver la forma de ser tratados? Bueno, no, puede haber edades más tempranas, tú inclusive conoces muy bien esto, que hay edades muy tempranas, desde niños, ¿verdad?, que pueden ser afectados. En la esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual, para que la gente más o menos entienda, podemos hablar de un defecto genético, que esta gente nace con algo que las predispone a que alguna situación del exterior, ya sea en forma de alimentos o del medio ambiente, etcétera, no se ha podido definir con exactitud, hace que su propio organismo reaccione en forma anormal. Y entonces, cuando hablamos de esclerosis múltiple, es que la afección, digamos, que se hace contra el nervio es muy importante. La gente le llama nervios a lo que quiera, ¿no? El nervio es una especie de cable como que lleva su plástico, y este plástico le llamamos mielina. Y en este tipo de enfermedad, como la esclerosis múltiple, bueno, y otras también, en esta la agresión es contra esa capa de mielina, y es como si se pelara el cable, por así decirlo, y por lo tanto deja de conducir la información, ya sea que vaya del cerebro hacia la periferia o a la inversa. Y entonces de ahí va a ser la manifestación. El área que sea afectada es lo que va a dar la manifestación clínica. Lo que nos hace sospechar es que tenga más de un brote el paciente, o el tipo de brote que tenga. Como mencionaba yo, si es una gente que de repente se queda ciega sin motivo aparente, caray, pues eso ya nos alerta a pensar que pudiera ser un brote de inicio de esclerosis múltiple. Después de ahí ya viene toda una serie de estudios que se tienen que hacer para tratar de confirmar que sea la enfermedad. Incluye estudios de sangre, incluye estudios de líquido cefalorraquídeo, estudios de resonancia magnética, etcétera, varios estudios que se hacen para llegar a la confirmación del diagnóstico. Y sabemos que no es curación, pero sí podemos de alguna forma modificar la evolución de los brotes con medicamentos. Desafortunadamente los medicamentos para la esclerosis múltiple son muy caros. Entonces aquí lo que tratamos de hacer es, digamos que las gentes que diagnosticamos con esclerosis múltiple entren en algún grupo, ¿verdad?, ya sea del sector salud, llamémosle Seguro Social o ISSSTE o de salubridad, y que entren a esos grupos que ya existen, donde pueden tener oportunidades de tener los manejos y tratamientos adecuados, porque sí es una enfermedad muy costosa en cuanto al uso de fármacos. Hemos visto que en la actualidad hay personas que no cuentan con la seguridad social. ¿Ahí qué se puede hacer, doctor, para que se le puedan diagnosticar, tratarse primero con un metilprednisolona? Bueno, lo que hacemos con los esteroides es que únicamente es frenar la autoagresión que tiene su sistema inmunológico o su sistema de defensas. Entonces, en el brote tratamos de parar esta situación. Pero como son pacientes que van a tener brotes y no tienen acceso a seguridad social, existen los servicios de salubridad, lo que puede ser el Seguro Popular, por ejemplo, que ya tiene los grupos de esclerosis múltiple en diferentes lugares. Aquí en Morelia existe uno, y ahí se concentran los pacientes y se les puede brindar tanto la atención médica, la atención farmacológica, y también los estudios pertinentes a esto. Entonces, lo que hay que hacer es eso. Los pacientes es bueno que se agrupen en asociaciones o sociedades como la que tú presides, pero sobre todo que tengan un seguimiento, ¿verdad?, con este tipo de agrupaciones, precisamente para que estén en constante control médico, ¿verdad?,
y obviamente para cualquier circunstancia que se presente. Eso es lo ideal, digamos. Estaríamos hablando que para el día 29 de este mes estaríamos en la Cámara de Diputados pugnando para que haya una buena atención de vida, una calidad para los pacientes con esta enfermedad. Invitaría a usted para que alguien se uniera y se unificara a que nos apoyaran en esta enfermedad. Bueno, la Cámara no, a las asociaciones sí, por supuesto, ¿no? O sea, la gente es bueno que se agrupen las asociaciones de algunas enfermedades, como hay tantas, de Parkinson, de Alzheimer, etcétera. Es bueno que se haga. A nivel de lo que tú mencionas, bueno, yo no, o sea, se sale de mi ámbito y de interés también, o sea, ahí no sabría yo qué responderte. Yo creo que ya existen grupos que se pueden manejar, optimizarlos y que se puede hacer bien, y creo que se puede lograr, tener buenos logros, ¿no? Los laboratorios en algunos sectores, ya sea el IMSS, el ISSSTE o la Salubridad, a veces también hacen pues donaciones de fármacos y una serie de cosas para los pacientes. Entonces yo creo que lo primero es agruparse en asociaciones como la que tú tienes y de ahí hacer las canalizaciones adecuadas a diferentes áreas del sector salud, ¿verdad? Lo otro no lo sé, ojalá tengas éxito. Yo en lo personal no pienso participar, no es de mi interés. Doctor, pues estamos hablando de enfermedades, ya hablamos ahorita de epilepsia, hablamos de Parkinson, nos falta Parkinson. Sí. Y sí es muy complicado, hay veces que hay personas que aparecen de la nada con esta enfermedad. Bueno, no, o sea, hablar de Parkinson es un contexto diferente. El paciente con Parkinson es una gente que ya en la actualidad sabemos que nace con ese defecto. ¿Qué va a suceder? Nada más esperar a cierta edad que llegue y se manifieste su enfermedad. En el Parkinson es otra cosa diferente, tiene unas partes del cerebro, unas células que producen una sustancia que se llama dopamina, y esas células empiezan a morir. Cuando ya no existe alrededor del 60 al 70% de estas células, la producción de esa sustancia decae y empiezan los síntomas de Parkinson. El Parkinson es controlable, no es curable hasta el momento, pero sí se puede controlar en forma muy adecuada. Y doctor, vemos que el Parkinson en la actualidad, vemos a jóvenes, vemos a mujeres que están trabajando y de pronto aparece un temblor en sus extremidades y se espantan. Bueno, hay que recordar que no todos los temblores son Parkinson, ni todos los Parkinson son con temblor. Hay el Parkinson que llamamos rígido akinético, en el cual no existe temblor, y es un Parkinson. De hecho, es de los que son relativamente frecuentes. Entonces, cualquier tipo de movimiento anormal de una persona que tenga en su organismo, hay que estudiarlo. Si tú me hablas de un joven que tiene un temblor, habría que ver qué tipo de temblor, pero ahí lo más probable es que tenga un problema de función tiroidea, que es diferente, y no hablaríamos de Parkinson. Entonces la gente se puede espantar porque no conoce la situación. Entonces habría que llegar, como siempre, primero al diagnóstico, hay que estudiarlos y después dar el manejo adecuado. Bueno, doctor, y volviendo al tema de lo que es la epilepsia, ¿el Seguro Social y el ISSSTE cubren este tipo de tratamiento? Sí, por supuesto. Sí, de hecho, las sustancias que utilizamos para epilepsia en cualquiera de sus manifestaciones, los fármacos los tiene tanto el Seguro Social como el ISSSTE. O sea, dentro de su cuadro básico existen, ¿verdad? Y de hecho, los fármacos como la fenitoína, por ejemplo, la carbamazepina, ¿verdad?, que son de uso muy frecuente, son de los mejores, de los más baratos, ¿verdad? Y el problema nada más es ajustar la dosis adecuada. Es como todo lo que estamos mencionando, hacer el diagnóstico adecuado, hacer la selección adecuada del medicamento, la dosis adecuada, y lo demás le toca al paciente. No debe suspender. Y de esa forma nos deja el problema a nosotros, si hace lo que le decimos. Si el paciente no hace lo que uno le indica para su bienestar, obviamente no vamos a poder tener éxito con él. Pero si se sujeta bien a las dosis adecuadas, el no suspender, hacer las restricciones que ya decíamos de cafeína y de bebidas alcohólicas o desveladas, etcétera, si se sujeta a eso, la mayoría le va muy bien, ¿verdad? Y sí, los fármacos los tiene el sector salud, no hay ningún problema en ese aspecto. Doctor, se recomienda, hay personas que, dicen, tengo epilepsia,
pero puede manejar. No. Cuando el paciente tiene crisis y que apenas se le ha hecho el diagnóstico, por normatividad internacional se requieren por lo menos 2 años que no tenga ningún evento, que el electroencefalograma tienda a la normalización, para poder permitirle que empiece a manejar algunos vehículos, sobre todo coches, motocicletas y bicicletas no. Nunca podemos garantizar que un paciente epiléptico por tomar medicamento no tenga crisis. Entonces, por eso es la razón que nos esperamos por lo menos 4 años sin crisis, con que el electroencefalograma se modifique para poder darlo de alta y hacer reducción de fármacos y suspenderlos. Entonces, no podemos garantizarlo, ¿verdad? Y deben dejar de manejar, por lo menos en ese periodo de 2 años que debe estar bien controlado. De otra forma, se expone y expone a los demás a un accidente, ¿no? Bueno, pues vamos a una pausa y los invitamos a que estemos en tabandú.com.mx. El teléfono que tenemos aquí en cabina es 520-5757. Estamos en Salud y Bienestar. Pues ya continuamos con ustedes en Salud y Bienestar y nos acompaña el doctor René Nájera Alvarado, neurólogo. Doctor, antes de despedirnos, ¿qué consejo nos daría para vivir sanamente? Bueno, yo creo que la población deberemos volver a los hábitos adecuados, ¿no? Yo creo que consumir lo más natural posible, vegetales, ¿verdad? Frutas, ¿verdad? Tener muy buena, digamos, higiene en la preparación de alimentos, consumir alimentos procesados lo menos posible, ¿verdad? En lugar de tomar tantas bebidas edulcorantes, pues, ¿por qué no hacer mejor frutas, agua de frutas, por ejemplo, que traen vitamina C, D y E, por ejemplo? Entonces, eso es lo que la gente debemos volver a retomar estas situaciones. Los muchachos que van a la escuela, pues procurar llevarse un lunch casero, donde lleve alimentos, digamos, naturales, se evitan mucha problemática, bien preparados, no se enferman tanto de esa manera. Entonces, el regresar a esos buenos hábitos, yo creo que esto es lo que a la gente le va a traer salud. Sin embargo, también no olvidar que el ejercicio es fundamental, ¿verdad? Desde la temprana edad, a la gente adoptar un deporte el que quiera, pero sí llevar una rutina. No ser el deportista de fin de semana y que luego se andan infartando cuando ya pasan los 40 años y dedican a dar el sprint, por así decirlo, el fin de semana y se andan infartando. Sí. No, llevar una rutina, ¿verdad? Para estar teniendo ejercicio en forma adecuada y frecuente y con gente que sepa de esto.
Entonces el ejercicio y la buena alimentación generalmente nos lleva a un estado de mejor bienestar. Bueno, pues nuevamente les recordamos salud y bienestar con nuestros médicos, especialistas, médicos generales. Y bueno, pues no dejarles de invitar a que nos sigan viendo en tabandu.com.mx, nuestro teléfono 520-5750. Y a continuación estaremos con nuestros amigos en El Rol, un programa joven para jóvenes. Muchas gracias, hasta luego. Doctor, muy buenas noches, perdón. Buenas noches, José Luis. Perdón, Gracias. ya me andaba yendo como si fuera de mi casa. No, está bien, gracias. Gracias a ustedes.